Hola, bienvenidos a la segunda parte del recorrido por mi librero. Sin más preámbulos, comencemos. En el video anterior, recorrimos los estantes desde la letra A hasta mediados del H, quedándome en Ernest Hemingway y su novela El viejo y el mar. El ejemplar que tengo aquí sufrió algunos daños en la portada cuando llegó. De hecho, en el canal pueden encontrar tanto el unboxing como el reclamo que realicé a Busca Libre y la forma en que resolvieron el problema enviándome un nuevo ejemplar sin costo alguno. Si les interesa, pueden ver el short correspondiente. Retomando el recorrido, llegamos al Premio Nobel de Literatura de 1946, Hermann Hesse, de quien poseo 3 de sus obras, Demian, El lobo estepario y Siddhartha. A propósito de esta última, en estos días me encuentro leyendo Viaje al Oeste, Las aventuras del Rey Mono, una de las grandes novelas clásicas chinas y posiblemente la obra literaria más popular de toda Asia Oriental. Ahora llegamos a 2 poemas épicos, atribuidos al Aedo Homero. El primero es la Ilíada, que narra la cólera de Aquiles durante la guerra de Troya. Aunque el conflicto duró 10 años, la obra se concentra únicamente en los últimos 51 días de la guerra. A su lado se encuentra la Odisea, publicada en la misma colección de Alianza Editorial. En ella seguimos el regreso de Odiseo hacia Ítaca, después de la guerra, un viaje que le toma 20 años, con el fin de reencontrarse con su familia. Si tuviera que elegir un libro favorito entre todos los que poseo, probablemente sería este. Además, fue uno de los más difíciles de conseguir. Ya que hablamos de Troya, ¿sabían que el conflicto comienza con la manzana de la discordia? Durante una boda divina, Eris, diosa de la discordia, lanzó una manzana de oro con la inscripción para la más hermosa. Hera, Atenas y Afrodita se peleaban por dicho título, por lo que solicitaron a París que fuera juez. Afrodita le prometió el amor de la mujer más bella del mundo, decisión que originaría la guerra tras el rapto de Helena. Por este tipo de historias he pensado en realizar videos sobre mitos clásicos. Una obra que deseo leer es La Eneida de Virgilio, aunque preferiría en la edición publicada por la UNAM, aunque si no logro conseguirla, optaré por la de Cátedra. Seguimos ahora con Los Miserables de Víctor Hugo, novela clásica publicada en el siglo XIX. Del mismo autor también me gustaría leer Nuestra Señora de París. Hablando de literatura francesa, tengo pendiente leer En busca del tiempo perdido. El siguiente título es Un mundo feliz, distopía de Aldous Huxley. Aprovechando que estamos en la literatura británica, me interesa leer La piedra lunar de Wilkie Collins, considerada una de las primeras novelas detectivescas en esta lengua. Como dato curioso, era una de las favoritas de Borges. Del mismo autor también quisiera leer La dama de blanco. Tengo 2 obras de Kafka, El proceso y la metamorfosis, ambas publicadas por Alianza Editorial. Como ya habrán notado, gran parte de mi librero está compuesta por libros de esta editorial. La metamorfosis incluso cuenta con un video en el canal donde le explico desde distintas teorías. Entre mis lecturas pendientes de Kafka está El castillo. Continuamos con Ursula K. Le Guin y su novela Los desposeídos. Hablando de este subgénero, en el canal hay un video dedicado a las distopías y a la forma en que muchas de ellas terminan inspirándose con una misma obra, que veremos al final de este video. De Lewin también me gustaría leer La mano izquierda de la oscuridad. Ahora llegamos a una de las primeras distopías, El talón de hierro, de Jack London, un autor polémico porque a lo largo de su carrera se vio envuelto en diversas acusaciones de plagio. Y cerramos esta sección del librero con una pieza del siglo de oro español, la cual es Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. De él también me gustaría leer La gatomaquia, una divertida epopeya burlesca protagonizada por gatos enamorados en los tejados de Madrid, la cual en realidad es una parodia de Helena de Troya. Continuamos el recorrido en otra sección de mi librero, con Thomas Mann, con 2 de sus obras. La primera es La montaña mágica, en una edición conmemorativa por el centenario de la novela, publicada originalmente en 1924. Esta versión cuenta con la traducción de Isabela García Danes, la misma que utiliza Edasa. Mario Vargas Llosa dijo alguna vez: puede que la vida de un lector se divida en 2, antes y después de haber leído La montaña mágica. A su lado se encuentra La muerte en Venecia. Entre mis pendientes del autor se encuentra Los Buddenbrook y Doctor Faustus, novela que ya había mencionado en el video anterior. El siguiente libro es El príncipe de Nicolás Maquiavelo, en una edición anotada por Napoleón Bonaparte y publicada por Austral.
En otro librero tengo varios títulos de ciencia política y administración pública. De hecho, mi primer video explico por qué Maquiavelo nunca dijo realmente la famosa frase "el fin justifica los medios". Pero, regresando a la literatura, una de las novelas que me gustaría leer es Julia o la nueva Eloísa de Rousseau. Seguimos con La carretera de McCarthy en edición Random House, novela donde se nos narra la historia de un mundo posapocalíptico y el viaje de un padre y su hijo. Es el único libro que poseo del autor y me interesa leer A sangre fría de Truman Capote. A continuación nos encontramos Utopía de Tomás Moro, término que proviene del griego y hace referencia a un lugar ideal, una sociedad perfecta desde el punto de vista político, social y jurídico. La obra fue publicada en 1516 en pleno Renacimiento. Su contraparte es la distopía, que podía traducirse como mal lugar. Ya que hablamos de este tipo de textos, me gustaría conseguir mejores ediciones de La Ciudad de Dios y Confesiones de San Agustín de Hipona. También quisiera tener una buena edición de La República de Platón. Pasamos ahora a una de las novelas más polémicas, Lolita de Nabokov, en edición de Anagrama. Es, por cierto, el único libro que tengo de este editorial. Entre las obras publicadas por Anagrama que me gustaría leer se encuentra La conjura de los necios, La senda del perdedor, Pálido fuego y Te di ojos y miraste las tinieblas. Un libro para todos y para nadie, considerada su obra más importante, donde desarrolla conceptos como el superhombre o suprahombre, y por ende se abarca que muertos están todos los dioses, ahora queremos que viva el superhombre. La siguiente obra es Arte de amar, de Ovidio. En ella, el autor ofrece consejos sobre las relaciones amorosas, dónde encontrar pareja, cómo cortejarlas, cómo conservar el afecto o incluso cómo recuperarlo. Se cree que este libro fue una de las razones que provocaron su exilio durante el gobierno del emperador Augusto, ya que sus enseñanzas no encajaban del todo con la moral oficial de la época. Además, estoy leyendo en formato digital Las Metamorfosis, poema compuesto por 15 libros que narra la historia del mundo desde su creación hasta la deificación de Julio César, combinando con libertad mitología e historia. Las dos siguientes obras pertenecen a Orwell y son de las más recomendadas para quienes comienzan a adentrarse en la literatura. La primera es Rebelión en la Granja, una sátira política donde todos los animales son iguales, aunque algunos resultan ser más iguales que otros. La segunda es 1984, Distopía, donde se manipula la información y siempre se tiene otros datos, se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Ambas tienen videos en el canal. Continuamos con el escritor argentino que estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura en 1982, año en que el galardón terminó recayendo en García Márquez, refiriéndome a Manuel Puig y su novela El beso de la mujer araña. Sinceramente este libro me sorprendió, se lo recomiendo. Por eso del autor quiero leer también Boquitas Pintadas. Seguimos con un clásico colombiano, La vorágine de José Eustacio Rivera. Muchos la consideran la gran novela de la selva latinoamericana. El manuscrito original se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá. Además, esta edición de Penguin Clásicos añadió su poemario Tierra de Promisión, inspirado en los paisajes y la naturaleza americana. Y hablando de literatura hispana, llegamos a uno de los autores más importantes de México, Juan Rulfo. Aquí tengo El llano en llamas, recopilación de 17 cuentos que originalmente iba a titularse Los cuentos del tío Celerino en homenaje a su familiar, aunque también se inspiró en su padre para el cuento Diles que no me maten. Y todo esto como anticipación de lo que luego sería su primera novela, Pedro Páramo, considerada por muchos una de las novelas más importantes escritas en español y una de las precursoras del llamado boom latinoamericano. Carlos Fuentes llegó a describirla como la cima de la narrativa mexicana del siglo XX. A continuación, tengo El túnel de Ernesto Sábato, breve novela psicológica donde seguimos la historia de Juan Pablo Castel, quien desde la primera página confiesa haber asesinado a su amante María. Entre mis pendientes del autor está Sobre héroes y tumbas. Seguimos con El pequeño cuento del Principito, publicado en 1943, pero no quita que sea una gran obra. No por nada es una de las más leídas y traducidas, además de figurar entre los grandes clásicos de la literatura francesa del siglo XX. Finalmente cerramos esta sección con El guardián entre el centeno de Salinger. La novela sigue a Holden, un adolescente que relata sus experiencias con sinceridad, utilizando un lenguaje irónico. Pasamos ahora a otra sección del librero y ya nos acercamos al final de esta segunda parte del recorrido. Comenzamos con Ensayo sobre la ceguera
del Premio Nobel de Literatura de 1998 del portugués José Saramago, porque creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven. Me quedaron ganas de adentrarme en otros títulos del autor, como Todos los nombres y El Evangelio según Jesucristo. Continuamos con William Shakespeare. Lamentablemente solo tengo dos de sus obras, la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, y la tragedia de Otelo, el moro de Venecia. Sin embargo, mi lista de pendientes de obras que me gustaría leer son la tragedia de Macbeth, la tragedia del rey Lear, Antonio y Cleopatra, la excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta y lo que se considera que probablemente fue su última obra, La Tempestad. A continuación, tengo Frankenstein o El moderno Prometeo, en una edición de Penguin Clásicos. Esta colección cuenta con estudios introductorios, aunque muchas personas prefieren saltarlos porque revelan parte de la trama, yo suelo leerlos. Ya que hablamos de autores ingleses, también quisiera leer a Charles Dickens, con novelas como Historia de dos ciudades y Grandes Esperanzas. Seguimos con la literatura japonesa con Soy un gato, novela narrada por un gato sin nombre que observa y critica con ironía la sociedad japonesa de su tiempo. Aprovecho para hacer una aclaración, que la portada no los engañe, no se trata de una historia infantil. El recorrido continúa con Rojo y Negro, crónica del siglo XIX de Stendhal, en una edición de Alba Clásica Mayor. La trama sigue la vida de Julián Sorel, hijo de un carpintero que intenta ascender socialmente en una sociedad marcada por las apariencias, la ambición y las diferencias de clase. Más adelante encontramos Drácula, publicada en 1897, historia construida de manera epistolar. De hecho, en el canal hay un video donde hablo tanto del trasfondo de la novela como de algunos aspectos de la vida del autor. Continuamos con una obra de Suetonio, concretamente con Calígula, la cual es una parte de su obra Vida de los 12 Césares. Suetonio es el biógrafo por antonomasia de la literatura latina. Llegamos ahora a uno de los mejores de la literatura rusa, Tolstoy, autor quien fue nominado en varias ocasiones tanto al Premio Nobel de Literatura como al de la Paz. La primera obra para mostrarles es esta hermosa edición de Ana Karenina, perteneciente a la colección Alba Minus. La traducción, realizada por Víctor Gallego Ballestero, recibió en 2012 el premio a la mejor traducción de un clásico del siglo XIX. Nabokov la consideraba una de las más grandes historias de amor de la literatura universal. Thomas Mann afirmó que era la mayor novela social de todos los tiempos, y Dostoyevsky llegó a describirla como una obra de arte perfecta. Junto a ella se encuentra Guerra y Paz, otro de los monumentos de la literatura. La novela retrata la vida de varias familias aristocráticas durante las guerras napoleónicas y la invasión francesa de Rusia en 1812. Mi ejemplar pertenece a la edición de Austral, traducida por Lydia Cooper, y supera las 1800 páginas. Aunque la traducción sea de las mejores, el formato de bolsillo y la encuadernación en tapa blanda hacen que a la hora de leer me resulte incómodo. Por esa razón he decidido adquirir la edición de Alba Clásica Mayor, publicada en 2 volúmenes y traducida por Joaquín Fernández Valdés. Como diría Chekhov, todas las noches me despierto y leo Guerra y Paz con tanta curiosidad e ingenuo asombro que parece que nunca lo hubiera leído. Es una maravilla. La tercera obra de Tolstoy que tengo es La muerte de Iván Ilich, considerada uno de los mejores ejemplos de novela corta, en edición de Alianza Editorial. El libro trata de muchas cosas: la tiranía de las sutilezas burguesas, los terribles puntos débiles del corazón humano, la primicia y la elisión de la muerte, pero yo diría que, sobre todo, trata de las consecuencias de vivir sin sentido, es decir, sin una conexión verdadera y duradera con la propia vida. Seguimos con Miguel de Unamuno y su obra Niebla. Como muchos sabrán, Unamuno prefería definirla como nivola en lugar de novela. El término aparece en el prólogo escrito por el personaje Víctor Gotti, quien utiliza esta palabra para describir al libro. A partir de esto, la crítica emplea ese término para referirse a esta obra. Y llegamos al autor del que más libros tengo, refiriéndome al Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, de las cuales poseo Conversación en la Catedral, en su edición especial por el 50 aniversario, La Casa Verde, dentro de la colección Biblioteca Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo en su edición conmemorativa de los 25 años, La Guerra del Fin del Mundo, con una bella portada de la pintura El último viaje del temerario, de Joseph Turner, La tía Julia y el escribidor,
Pantaleón y las visitadoras, ambas en edición limitada por los 80 años del autor, y Travesuras de la Niña Mala en colección Biblioteca Vargas Llosa. Antes de que alguien pregunte por La Ciudad y los Perros, les adelanto que sí la tengo, pero forma parte de otra colección que veremos en la tercera y última entrega de este recorrido. Se trata de la colección conmemorativa publicada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde se recuperan títulos emblemáticos de la literatura en español. Continuamos con 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, en Penguin Clásicos. Es una de las novelas más conocidas del autor. Esta obra forma parte de una trilogía que culmina con La Isla Misteriosa. Ya que estamos hablando de Penguin Clásicos, aprovecho para decirle a Penguin Random House que si quiere patrocinar algunas lecturas para el canal, estoy dispuesto a aceptarlas. A continuación, encontramos 4 obras de Wells, quien fue nominado al Premio Nobel de Literatura en 4 ocasiones. Las obras son El hombre invisible, La guerra de los mundos, ambas en Penguin Clásicos. Las otras 2 obras las tengo en Alianza Editorial, que son La isla del Dr. Moreau, novela que inspiró el título de La invención de Morel, de Bioy Casares, y La máquina del tiempo, que es mi obra favorita del autor. Seguimos con El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, amigo de Bram Stoker. Y ya que hablamos de Irlanda y Dublín, una de las lecturas que tengo pendientes es Dublineses, de James Joyce. Muy cerca del final encontramos Una habitación propia de Virginia Woolf en esta edición naranja de Penguin Clásicos. Después de haber leído este ensayo, me gustaría continuar con sus obras como La señora Dalloway, Alfaro, Las olas y Orlando. Y cerramos este recorrido con Nosotros, de Samiatin, una novela rusa distópica que tuvo influencias sobre obras posteriores como Un mundo feliz y 1984, entre otras. De hecho, esta edición de Salamandra incluye escritos por Margaret Atwood, George Orwell y Ursula K. Le Guin acerca de la importancia de la novela. Por el momento, aquí termina esta segunda parte del recorrido por mi pequeño librero. Dentro de unos días subiré la tercera y última entrega. Como siempre, si tienen alguna duda, recomendación o comentario, los estaré leyendo con mucho gusto. Un saludo y cuídense.